Vamos a 1 Samuel capítulo 15, por favor, iglesia. Y es la historia de Saúl. No por el hecho, hermanos, que Dios lo llame a uno a hacer una obra para él, no quiere decir que una persona sea inamovible, no. En el momento que Dios considere que uno ya no es hallado fiel, porque Dios es el que pone reyes y quita reyes. Por eso, si usted quiere servir a Dios, se lo digo, hermanos, lo que más debemos cuidarnos es ser fiel a Él. Dice 1 Samuel 15. Después Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento, póngale cuidado, está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subían de Egipto. Ve pues, y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios nos pide algo que no entendemos? A mí me pasó hace muchos años una amiga que yo tenía y yo era, bueno, mugre y mugre, súper unida a ella. Y el Señor me dijo: apártate de ella. Y yo me mandó personas, como quien dice, mandó el barco, mandó el avión, mandó de todo. Y uno dice: no, pues yo no lo veo así, yo me la llevo muy bien con ella, que somos súper amigas. Y yo eso era, y el Señor me dijo: apártate de ella. ¿Sabes? Cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que obedecer. ¿Por qué? Porque Dios es el que conoce el corazón, hermanos. Solo Dios conoce el corazón del hombre. Y cuando Dios te dice: apártate de una persona, cambia ese trabajo, no sigas en ese camino, obedezcamos, porque Él es el que lo conoce todo. Hermanos, solo les resumo que me fue tan amargo no obedecer a Dios que yo caí hasta en depresión por lo que esa persona me hizo. Hermanos, con Dios no se juega. Yo he aprendido a temer a Dios, se lo digo con dolor, porque siempre he visto que cuando desobedezco lo que Él me dice, me va mal. ¿Qué haces tú cuando Dios te da algo, te pide algo que tú no entiendes? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? ¿Lo razonamos y seguimos haciendo lo que a nosotros nos parece? ¿Qué te ha pedido el Señor hace tiempo que dejes y abandones y sigues insistiendo, pensando que te va a ir bien así? Hermano, no lo haga. No lo haga. Obedezca al Señor. Porque cuando uno no obedece al Señor, termina mal. Y eso trae sufrimiento, no solo a uno, sino a las personas que están alrededor de uno. Porque ahí siempre uno termina arrastrando gente, porque la gente sufre de verlo sufrir a uno. Y hoy el Señor te dice: obedéceme. Tú sabes lo que Dios te está pidiendo hace tiempo y no has querido obedecer. Y es tiempo. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá, y vinieron a Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los cereos: idos, apartados y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Gad, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Dios le había mandado a hacer eso? Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas. ¿Qué le había dicho el Señor arriba? Versículo 3, ve pues y hiere a Amalek y destruye algunas cosas, no todo. A Dios no se le obedece por partes ni a medias. Cuando Dios dice blanco, hermanos, es blanco. No, es que yo lo voy a poner como grisáceo, a mí me parece. No, hermano, la obediencia a Dios tiene que ser completa y absoluta como Él manda. Porque Dios a veces le dice: no, apártate, dice: no, pero no lo puedo llamar de vez en cuando, no puedo whatsappear de vez en cuando, no le puedo hacer una llamadita. Y dijo: no, apártate. Cuando dice apártate es total, cortar completo con esa relación. Pero uno empieza a coquetear, ¿no? Que ya antes me veía 8 de hora de vez en cuando. No, hermano, cuando Dios dice apártate, apártate. Cuando Dios da una orden hay que cumplirla como Él la manda. Y Él le dijo a Saúl: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo.
no dijo algunas cosas, todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Destruir todo. ¿Pero qué hizo Saúl? Dice, versículo 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Eso se llama obediencia a medias, que una obediencia a medias es una desobediencia total. O sea, o yo obedezco a Dios como Él dice, o yo soy desobediente total. No es que medio, no. Dice, más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ellos no hicieron lo que Dios mandó. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque ha vuelto en pos de mí. Mira lo que Dios dice. Se ha vuelto en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. Dice, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Dice, mas yo digo, amad a vuestros enemigos. No, Señor, yo me voy a portar bien con los que se portan bien conmigo. Pero los que se portan mal conmigo, yo vea, me vengo, ojo por ojo. Yo para eso la ley del talión. No, hermanos. Cuando Dios nos da un mandamiento, nosotros tenemos que obedecer lo que Él dice, no lo que a nosotros nos parece. Y nosotros a veces queremos o pensamos que podemos jugar con Dios y llevamos una vida de falsa obediencia a Dios. ¿Sabe por qué? Porque vamos seleccionando los mandamientos. No, Él me ha dicho que Él me ama con amor eterno. Él me ha dicho que Él nunca me va a abandonar y nunca... La gente que coge, ¿usted ha visto la gente que coge solo las promesas de Dios? Y mantienen todas las promesas y llevan un evangelio de promesas. Dios ha dicho que Dios nos ama, Dios ha dicho que Él va a estar con nosotros, ha dicho que Él es mi poderoso guerrero. ¿Pero dónde están los mandamientos? ¿Dónde están los mandamientos de Dios? Y sabemos que de pronto estas prédicas no molan mucho, a la gente le gustan las prédicas donde dice Dios te va a bendecir y te va a dar un coche y este es tu año de bendición y prosperidad. Hermano, las bendiciones vienen por añadidura, o sea, no hay ni necesidad de predicar mucho sobre eso, pero sobre la obediencia a Dios sí, porque ese es nuestro punto neurálgico, ese es nuestro punto más difícil como hijos de Dios, y es obedecer a nuestro Padre, pero no a nuestra manera, sino como Él dice. Y solo Dios prueba que nosotros somos fieles, somos hallados fieles, somos hallados leales delante de Él cuando tenemos capacidad de obediencia. Dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí, no ha cumplido, ¿qué? Mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. O sea, Samuel amaba a Saúl. Hermanos, pero esto es una de las cosas más duras en el evangelio. Porque yo puedo amar mucho a alguien, pero yo no puedo acompañarlo en su maldad. Eso Dios me lo ha enseñado y yo lo tengo claro. Y uno sufre. Pero si esa persona no quiere abrir sus ojos, yo no lo puedo acompañar en su maldad. Y dice que Samuel sufrió, hasta el último momento sufrió porque él amaba a Saúl. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y luego dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl. Recuerde que Samuel era el profeta y Saúl era el rey. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Mira lo que dijo Saúl, qué fuerte. Yo he cumplido, y acabamos de leer en el versículo 9 que no, que ellos solo destruyeron lo vil, porque él sabía que el rey estaba obligado a hacer lo que Dios le mandaba hacer. Pero él no había cumplido. Y dice, yo he cumplido la palabra del Señor, versículo 14. Samuel entonces dijo, pues ese balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído. No asumir responsabilidad. ¿A quién Dios le había dado la orden? A Saúl, no al pueblo. Le había dado la orden, dice, y Saúl respondió, a Amalek los han traído porque el pueblo ni siquiera asumió responsabilidad. Empezó a escudarse y a echarle la culpa a los demás, otra actitud que a veces tenemos. No somos leales, no hacemos las cosas como el Señor nos manda y empezamos a culpar a otros.
Siempre que yo empiezo a culpar a otros es porque yo no quiero asumir eso. Eso es porque me hablaron en un tono que no era. Si a mí me hubieran hablado en el tono correcto, yo hubiera obedecido al Señor. Y dice, y el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar al Señor su Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, Dios no estaba ni pidiendo ese sacrificio. Versículo dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Ustedes saben que Saúl fue el primer rey de Israel. Y el Señor te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué? Pregunta. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Hermano, cuando nosotros pecamos, aunque nosotros quedemos muy bien con los seres humanos delante de Dios, no quedamos bien. Y Dios nos considera desleales, y eso es lo triste y lo difícil de toda esta historia. Porque la relación más importante que yo debo cuidar en mi vida es la relación con Dios. Es la relación con Dios, y le aseguro que Dios está observando siempre lo que hacemos. No importa que a los seres humanos nosotros le demos una imagen, lo importante es lo que opine Dios de nosotros. Versículo 19, sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos del Señor. Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz del Señor. Encima discuten. O sea, le están poniendo los hechos enfrente, hermano, y a nosotros nos pasa así. A veces Dios nos confronta y nos pone los hechos enfrente y nosotros estamos discutiendo, no, eso no es así, es que yo no lo veo así, es que a mí no me parece que sea así, y tiene los hechos enfrente. No, es que me están acusando injustamente, es que yo no lo hice así, es que, y están los hechos, tus propios hechos están hablando, nuestros propios hechos están hablando de nosotros, y aún así muchas veces nos justificamos. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Dios no le había mandado a traer al rey, Dios no le había mandado a quedarse con lo mejor. Mas el pueblo tomó el botín, volvió a culpar al pueblo. O sea, este hombre todavía no asumía responsabilidad. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos. Una característica de una persona leal es que aprende a asumir responsabilidad cuando es confrontado. ¿Quién lo hizo? David. Lo vimos el jueves. David, cuando el profeta Natán viene y lo confronta, David no dice, ay, no, es que fue este que lo mató porque yo le mandé la carta, pero no lo maté yo. No, él dijo, he pecado contra el Señor. Y esa es la actitud que Dios espera de nosotros, iglesia, cuando fallamos. Porque le digo una cosa, todos fallamos, todos pecamos, aquí no hay nadie perfecto, aquí no hay nadie que se equivoque, pero lo que marca la diferencia entre unos y otros es la actitud que tenemos cuando fallamos. Y eso es lo que marca la diferencia entre unos hijos y otros, no es en el pecado, porque todos pecamos, porque todos fallamos, pero lo que marca la diferencia entre unos y otros es la actitud que tomamos cuando pecamos. Nos ponemos más arrogantes o reconocemos, en verdad, esto lo he hecho mal, y pedimos perdón primeramente a Dios y a las personas que hemos deshonrado, a las personas que le hemos sido desleal. Hermanos, aquí nadie es bueno, porque la palabra dice, bueno no hay sino uno, y es Dios. Pero lo que marca la diferencia es nuestra capacidad de reconocer nuestros errores, nuestra capacidad de arrepentirnos y nuestra capacidad de decidir de ser leales a Dios. Dice, mas el pueblo tomó, él no asumió responsabilidad, versículo 21, mas el pueblo tomó del botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio al Señor, tu Dios en Gilgal, echándole la culpa al pueblo. Versículo 22, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención la grosura de los carneros. Hermanos, a Dios le da igual que yo sea el primero en llegar a la iglesia. A Dios le da igual que yo dé las ofrendas y los diezmos más altos si yo no soy capaz de obedecer lo que Él me manda. Y esta es una verdad del evangelio. Hermano, Dios lo que quiere es nuestra obediencia, no a lo que a nosotros nos parece, a lo que Él dice.
Y a veces los seres humanos tenemos la capacidad de compensar y calmar nuestra conciencia. Ah, bueno, yo no obedecí, Señor, eso que tú me has mandado, pero yo fui y estuve hoy arreglando hoy en la iglesia. No, eso no compensa. La obediencia es obediencia. Da igual que usted mañana vaya y yo no sé, diezme o haga lo que sea, que vea que falte en la congregación. Gloria a Dios por eso. Pero eso no va a compensar. Por eso el Señor dice, le dijo a él, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas, o sea, se complace el Señor más en lo que nosotros hacemos como en que se le obedezca la palabra del Señor. Para Dios lo más importante es nuestra obediencia a Él, porque eso prueba nuestra lealtad a Él. Y esa lealtad es la que demuestra que estamos construyendo una verdadera relación personal con Cristo. Debemos asumir un compromiso, decirle, Señor, yo quiero empezar a obedecer, no lo que a mí me parece, necesito empezar a obedecer lo que tú dices.